semana y celebrándolo también porque es miércoles de quincena. Hoy es el Día del Maestro, pero no solo eso, también es el Día Internacional de la Familia. Así que le invito a que se quede con nosotros. Empezamos a saludar a todos aquellos a los que ya se están uniendo a la transmisión en vivo en el Facebook Live de Teleyucatán, en la transmisión en vivo también de YouTube y por supuesto en la página de internet www.teleyucatán.gov.mx. Mi nombre es Libden Ojeda y le invito a que se quede con nosotros. Iniciamos con la información. Mire, más de 150 patrullas fueron entregadas esta mañana por el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, y le adelanto que también se dotará de mayor tecnología a la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente de cámaras de videovigilancia. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la entrega de 177 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y resaltó que los policías salvaguardan la integridad de las familias yucatecas. También entregó constancias a 277 nuevos elementos que se graduaron como policías. Hoy venimos a entregar la primera, ¿qué sería, comandante? La primera tanda de las 350 patrullas. Hoy son 177 patrullas. Y yo platicaba el otro día con una persona que no es de Yucatán y me decía, oye, gobernador, ¿y qué están haciendo con el tema de la seguridad? Y le decía, mira, pues vamos a estar contratando nuevas patrullas, vamos a estar teniendo un helicóptero nuevo que va a llegar en el mes de noviembre. Y me decía, oye, pero en mi estado yo siempre escucho que siempre compran patrullas nuevas y las cosas siguen igual de mal. Bueno, la diferencia es una muy sencilla. ¿Quiénes manejan estas patrullas? Nuestro capital humano. El gran activo que tiene Yucatán en materia de seguridad son nuestros elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y son nuestros elementos de la Fiscalía. Asimismo, anunció que agilizarán los trámites para que los policías obtengan su crédito de vivienda. También anunció becas universitarias para los hijos de los agentes. Hoy ustedes, nuevos cadetes, no solamente se están volviendo policías, se están volviendo parte de la mejor policía de todo el país. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el mismo presidente de la República. Ese es un honor que ustedes deben de conservar y esperemos que con ustedes esta corporación siga mejorando día a día. Aquí en el gobierno del estado estamos diseñando un programa de vivienda que se llama el CAP, para que todos los trabajadores del gobierno del estado puedan tener condiciones para acceder a una vivienda. Pero también quiero que hayan trabajadores del gobierno estatal que se afilien al Infonavit para que, como cualquier otro trabajador, puedan acceder a créditos de vivienda. Y los primeros que quiero que entren a este esquema son nuestros policías. He instruido ya al secretario de Innovación y Educación Superior, a Bernardo Cisneros, para que a partir del próximo curso escolar todos los hijos de policías que quieran estudiar la universidad en escuelas particulares, llámese la Universidad del Mayab, la Marista, la Mesoamericana, en cualquiera de estas universidades, puedan hacerlo con una beca del 100% que vamos a estar cubriendo entre el gobierno del estado y entre las instituciones educativas. Adelantó que se dotará de mayor tecnología a la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente de cámaras de videovigilancia. Estamos realizando, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, un proyecto para poder pasar de estas 2.248 a 5.768 cámaras de seguridad. Acompañado de autoridades estatales y empresarios, Vila Dosal recorrió el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Cambiamos de tema y ya le decía, hoy es el Día del Maestro y sobre este mismo aspecto le comento que actualmente aquí en Yucatán se destina el 55% del presupuesto a la educación. Afirman que el magisterio yucateco es la columna vertebral del dinamismo del estado. En el marco del Día del Maestro, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó medallas, estímulos y reconocimientos a 504 profesores con 30, 40 y 50 años de servicio en la educación por un monto de 38 millones de pesos. Es un privilegio reconocer al magisterio y su compromiso de seguir forjando generaciones que son el orgullo y capital humano que reclama el desarrollo de Yucatán. En el estado hay avances en la enseñanza por la impartición de educación ambiental,
transparencia del magisterio, así como la evaluación del desempeño de los funcionarios del ramo educativo, porque es la entidad que mayor presupuesto aporta a la educación. Que ya no pueden pagar la nómina, que se haga cargo la federación. ¿Saben cuál es el estado de la República Mexicana que del total del presupuesto que se invierte en educación más pone de su dinero? Es el estado de Yucatán. El 55% del dinero que se invierte en educación lo pone el gobierno del estado y el 45% lo pone el gobierno federal. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, calificó al magisterio yucateco como la columna vertebral del dinamismo de Yucatán, porque forman parte de la generación de maestros que quieren trascender, formando a hombres y mujeres con valores. El maestro Alfonso Apuche Cuevas, recipiendario de la medalla Pablo Moreno Otay por 50 años de servicio en representación de los homenajeados, reconoció que el magisterio está consciente de que la educación es el medio más eficiente para transformar una sociedad, sacando lo mejor de nosotros mismos. 14 profesores recibieron la medalla Pablo Moreno Otay por 50 años de servicio, 31 fueron recipiendarios de la presea Maestro Altamirano y 204 distinguidos con la condecoración Raquel Cipcicero. Con imágenes de Juan Velázquez, Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa. También le platico que entregaron reconocimiento al Maestro Distinguido 2019. Esta ocasión se trata del profesor Carlos Pérez y Pérez. De hace muchos años, hace más de 30, cuando iniciaba la labor como profesor, no faltaron voces que me dijeran: ¿para qué tanto esfuerzo? No te van a poner una placa. Y 30 años después, veo que sí valió la pena hacer caso omiso a esas voces. Carlos Pérez y Pérez recibió el reconocimiento Maestro Distinguido 2019 por más de 30 años dedicados a la docencia, que asegura es su pasión. En la ceremonia, que se realizó en el Parque al Maestro, pidió a quienes se forman como profesores a que desde el primer día que obtengan su título, trabajen con empeño. No esperando esa placa, esperando servir a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Pidió 30 segundos de silencio en memoria del maestro Rubén Anselmo Pérez Aguilar, quien fue propuesto entre los 14 docentes que aspiraban al reconocimiento Maestro Distinguido y quien perdió la vida el 18 de abril. Para el homenajeado, cada niño representa una esperanza, el futuro y la punta de flecha del progreso de Yucatán. Por eso deben ser guiados por un buen maestro. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó que la educación que transforma solo es posible si se cuenta con buenos maestros y maestras, a quienes el gobierno reconoce su sobresaliente labor. El gobierno del estado de Yucatán realiza hoy la edición número 40 de este reconocimiento al maestro distinguido. Recibimos 14 postulaciones, un número inédito y que refleja una alta participación. Loreto Villanueva develizó la placa de bronce del Maestro Distinguido 2019, la número 40 en el parque ubicado en la unidad habitacional Cordemex. Previo a la ceremonia, acompañada de líderes sindicales del magisterio y docentes, depositaron una ofrenda floral en el monumento al maestro, ubicado en la avenida Reforma. Con imágenes de Alejandro Torres, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y es que si bien dicen que los buenos maestros dejan huellas imborrables en sus estudiantes, y ese fue el caso del nombrado Maestro Distinguido 2019, Carlos Pérez y Pérez, quien nos contó que su inspiración fue su maestra de preescolar, Cecilia Llanes. Aunque estudió odontología, Celia Llanes Rejón descubrió la docencia su pasión. Su gusto por enseñar fue tal que logró inspirar a algunos de sus alumnos de preescolar para que siguieran sus pasos. Tal es el caso de Carlos Pérez y Pérez, quien esta mañana recibió el reconocimiento Maestro Distinguido 2019 y del cual recuerda algunas anécdotas. Su primera maestra lo recuerdo muy bien porque se distinguía a él por su actitud. Siempre era preguntar y preguntar. Nunca estaba conforme con lo que uno le explicaba, él quería siempre saber más. Celia recuerda que en el preescolar de la Alianza de Camioneros le gustaba sacar a los niños de las aulas para aprender en el mundo real. Llevaba a los niños a conocer la realidad del tema que estábamos viendo. Granjas, ya sea lugares como por ejemplo la galletera, donde, bueno,
todo. Dijo que la mejor satisfacción es ver que las semillas que sembró en esos pequeños dieron frutos. Es un orgullo, es un gran orgullo que alguien de mis amigos haya llegado tan lejos, una persona tan interesante como ser humano y tan inteligente, que haya llegado a donde ha llegado. Pues mis respetos. Con imágenes de Alejandro Torres, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y es que la labor del maestro muchas veces va más allá de la impartición de conocimientos. La hacen de papás, psicólogos, enfermeros, amigos, en fin. La docencia es gratificante, no se puede negar, pero requiere mucho compromiso. Guardamos todo. La labor de los maestros debe limitarse a enseñar y educar. Sin embargo, su trabajo se extiende a otras áreas independientes a su especialidad, en numerosas ocasiones por el descuido de los padres. Los maestros, además de su labor catedrática, gastan saldo en llamadas a los padres de familia y gasolina para visitarlos e incentivarlos a llevar a los niños a clases, pues se les exige asistencia mínima del 85%. La escuela se vuelve en la segunda casa del alumno, y cuando en la primera suceden situaciones adversas, los maestros tienen que aplicar su conocimiento de vida para ayudar a los niños. Tantos niños y niñas dentro del aula con diferentes tipos de contexto familiar, viven diferentes situaciones y formamos parte de eso, ¿no? Tenemos que escuchar todo tipo de historias, así como hay historias muy buenas, muy felices, también nos toca escuchar historias tristes. Y en ese momento, quien se dedica a la docencia sabe que no llegará a su bolsillo toda su quincena, porque especialmente en comunidades lejanas a las ciudades, dan de su sueldo para mejorar su enseñanza y ayudar a algunos alumnos. Entonces nos toca pagarles el desayuno a lo mejor a uno, donarles unos zapatitos, de repente llevar, no sé, a lo mejor una camisita, un shortito, invitarlos a algo, regalarles un pastel. El sueño de los niños y niñas debe ser prioridad, pero a veces algunos padres de familia no vigilan que los menores se duerman a tiempo, y eso ocasiona que los pequeños no aprovechen su clase al máximo. Lo que les damos a los papás es que procuren que a los niños y las niñas pues se duerman temprano, darles su desayuno en la mañana para que vengan con todas las ganas de aprender, pues estar pendientes de lo que tienen, que si están enfermos pues no los traigan así enfermos para que pues ellos tengan un mejor rendimiento durante la jornada. La labor del maestro es gratificante, pero bastante extensa, a veces en horarios externos a su jornada en las aulas. Con la ayuda de los padres y maestros, los niños aprenderán más. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, le cuento que la Arquidiócesis de Yucatán dio un mensaje con motivo precisamente del Día del Maestro. Escuchemos. Una vez más, celebramos el Día del Maestro. Es la oportunidad para reconocer públicamente el esfuerzo y dedicación de hombres y mujeres que, dotados con el carisma de la enseñanza, entregan su vida y su tiempo a favor de jóvenes y niños. En su mensaje, la dimensión de la pastoral educativa de la Arquidiócesis de Yucatán, con motivo de la efeméride, resaltó que los maestros tienen la enorme tarea y la responsabilidad, después de los padres de familia, de influir positivamente en el proceso de aprendizaje integral de sus alumnos. La educación conduce a la participación de la tradición y la cultura, a la formación de la conciencia, a la búsqueda de la verdad y al ejercicio de la libertad. Educar para amar y ser solidarios, para descubrir el significado último de la vida y para la trascendencia. Los maestros son las figuras trascendentales de la educación. Además, como facilitadores, deben verse como autoridad en el aula y como ejemplo decisivo para la formación intelectual y moral de los estudiantes. Deben tomar en serio la libertad y la curiosidad intelectual de sus alumnos, multiplicar la información, contrastar ideas e interpretaciones, en suma, formar personas responsables. Que Jesucristo, el gran Maestro de la verdad,
bendiga su profesión y su esfuerzo y les conceda guiar a otros hacia el único camino, verdad y vida. Teleyucatán te informa. Así que a nombre de todo el equipo que conforma Teleyucatán, le enviamos un cordial saludo y por supuesto nuestra más grata felicitación a todos esos docentes que se encargan día con día de educar a los jóvenes del mañana. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, a la vuelta, más noticias. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Ya estamos de regreso y qué gusto que siga con nosotros. Mire, le platico, hace un momento platicamos con Ricardo Alcocer Basto, director de la Coordinación Estatal de ProCivi, acerca de las medidas de prevención ante el registro de temperaturas extremas en el estado. Así que le invito a que escuche esta interesante charla. Director, me gustaría que iniciáramos platicando sobre las medidas de prevención que hay que tomar toda la población por las extremas temperaturas que se han estado presentando. Sí, pues nosotros estamos muy pendientes en el monitoreo de las temperaturas. Las temperaturas pues han sido muy cercanas o incluso han llegado a alcanzar los 40 grados. Eso es lo que marca el termómetro. Se está hablando mucho de otros términos como la sensación térmica, pero en realidad lo que es la temperatura que se mide técnicamente para fines oficiales son alrededor de los 40 grados. En este sentido es muy importante comentar que pues hay diferentes medidas que puede tomar la población por sí misma. Desde luego no hay que hacer actividades exhaustivas entre 12 del día y 3 de la tarde, así deportes, actividades que sean exhaustivas, ¿no? que requieran un esfuerzo físico adicional, pues en este momento no es muy recomendable. También hay que mantenerse hidratado, hay que tomar muchos líquidos durante este tiempo y pues usar sombrilla, sombrero, manga larga o lo que fuera necesario para la protección pues de la piel y también para evitar que la temperatura de nuestro cuerpo se eleve y que podamos tener pues algún tipo de deshidratación o algún golpe de calor con motivo de estas temperaturas. Perfecto. ¿Se prevé que el pronóstico siga de la misma manera con las altas temperaturas o hay una ligera esperanza de que tal vez tengamos una tregua con el calor? No, lo que pasa es que hoy comienza en todo el país. Oficialmente comenzó la temporada de lluvia de este año 2019. Eso significa que ya en los próximos días pues hay posibilidades. De hecho, incluso el día de hoy tenemos posibilidades de que ya empiece a haber chubascos en ciertas zonas del estado, que posteriormente ya en las próximas 1 o 2 semanas estará pues ya la primera onda tropical que se pueda ir acercando al territorio de la península y por ende que pueda traer algo de lluvia también a nuestro estado. Hay que recordar que en realidad es que
el problema no es tanto la temperatura, porque esas temperaturas pues son normales y se seguirán dando durante lo que resta de la primavera y también durante el verano. El problema ahorita, y por eso se habla mucho de sensación térmica, es que la sequía hace pues que esas temperaturas se mantengan durante más tiempo, durante todo el día, de tal manera que ya con las lluvias pues empezamos a tener ya periodos también de fresco por las tardes, por las noches. No quiere decir que las temperaturas sean bajas, pero ya con esta humedad, con las lluvias, pues empezamos a sentir un alivio pues a tanto ambiente seco que se ha estado teniendo en estos días, además de que termina la temporada de incendios, y al no haber incendios pues también es menos la sensación que tenemos de calor, aunque pues repito, todavía falta todo el verano, lo que resta de la primavera, y todo el verano pues de época de calor en nuestra zona. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, director. No, a sus órdenes, estamos pendientes. Muchísimas gracias, que pase buena tarde. Buenas tardes, gracias por el espacio. Agradecemos a Enrique Alcocer Basto, él es director estatal de Prosive, por habernos regalado estos minutos de su tiempo sobre este importante tema. Y es que las consecuencias de exponerse al sol sin protección son muy graves. Podría desde ir a sufrir un golpe de calor, deshidratación e incluso perder la vida. No pasarían 24 horas para que una persona mal hidratada, sin protector solar y en exposición al sol sufra golpe de calor y se desmaye o muera. Cuando no se cuenta con la precaución necesaria, el sol puede debilitar a las personas y enfermarlas con el tiempo. Cuando las temperaturas oscilan entre los 32 a 40 grados, los ciudadanos corren gran riesgo. El golpe de calor genera que las personas se deshidraten, tengan sueño, irritación, quemaduras en la piel y desmayos. Luego del golpe de calor viene el choque de calor. Es la consecuencia generalmente de la muerte del paciente, es cuando ya hay un daño renal por una serie de activaciones que se dan en el cuerpo de la vía metabólica y de la vía de la inflamación, entonces sí puede haber un desenlace de mortal. De no tomar las medidas preventivas adecuadas, las personas pueden tener infartos y si sucede mientras conducen, además, sufrir un accidente que ocasione una lesión y otras personas puedan perder la vida. La principal manera de protegerse es con ropa. O sea, la ropa siempre va a ser mejor que cualquier otra cosa. Vestir y el color más adecuado es el azul de la mezclilla. Ese azul de los pantalones de mezclilla, ese es el azul que más protege del sol. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que por los tipos de rayos ultravioleta se reflectan más con ese color. ¿No el blanco? No el blanco. De hecho, el blanco, cuando es muy transparente, atraviesan todos los rayos. Además, se debe usar protector solar para evitar quemaduras en la piel, que deriven en lesiones graves como el cáncer de piel. Con imágenes de Alejandro Torres, el reporte es de César Gómez, Teleyucatán te informa. Y es que Yucatán está que arde, y se lo digo literalmente, durante los últimos días el registro de temperaturas prácticamente han hecho que revienten los termómetros. La sensación térmica se ha reportado por arriba de los 50 y en el ambiente este calentamiento se nota. En las siguientes imágenes puede ver algunas de las muestras de lo que le digo, de la colonia ubicadas en el poniente de la ciudad, en las que claramente se ve la bruma generada por el calentamiento de la tierra y precisamente ante los registros extremos de los que hemos estado platicando, algunos vecinos de colonias y fraccionamientos como Polígono 108 y Ciudad Cauquel se están organizando para salir y plantar algunos árboles. Ahí en las imágenes que está viendo en su pantalla ve cómo se ve esta impactante bruma generada por el calor, las altas temperaturas que se han registrado los últimos días.
Y aunque posiblemente con el inicio de la temporada de lluvias que platicaba hace un momento, tal vez tengamos una tregua con el calor, pero lo mejor es no hacerse ilusiones, porque por el momento el reporte apunta a 40 grados para la Blanca Mérida y 39 para Progreso y Valladolid. Pero ya lo sabe, como todas las tardes, para más detalles vamos con el pronóstico del tiempo. Ya en plena mitad de semana y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, en interacción con el fuerte calentamiento diurno, ocasionarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvias aisladas en el sur y suroeste del estado. Las temperaturas se mantendrán en el rango de muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 40 grados, mientras que la mínima será de 26 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 39 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 39 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 39 grados y la mínima estará entre los 25. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 23 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Tome sus precauciones, manténgase siempre bien hidratado para evitar afectaciones. Con este tema nos vamos a la pausa comercial, es muy breve. Enseguida estamos de regreso. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República, la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros disfrutando el Día del Maestro. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán y arrancamos con temas de salud. Y escuche bien, detectar y tratar a tiempo la epilepsia podría salvar vidas, pues un 25% de los pacientes con esta enfermedad puede quedar libres de la crisis por el resto de su vida. Infarto cerebral, meningitis, un accidente con una hemorragia cerebral, lesión cerebral o tumor podrían ocasionar la epilepsia, el segundo trastorno neurológico más común que afecta a 2 millones de mexicanos y a unos 60,000 yucatecos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La epilepsia es un trastorno cerebral donde hay un grupo de neuronas que descargan anormalmente en el cerebro. Esto se manifiesta o da manifestaciones muy variadas. La realidad es que van desde las crisis de ausencia hasta epilepsia tónica, tónico-clónica. Esto significa ponerse duro, convulsionar, lo que conocemos convulsiones como tal, pero es bien importante esto. Hay epilepsias que no son convulsiones. O sea, uno se imagina lo que ve en las películas, lo que ve en la tele. Existen diferentes tipos de epilepsia, pero la más común es la tónica generalizada, que se caracteriza por espasmos. El paciente tiene una contractura completa de todo el cuerpo,
incluso deja de respirar, se contractura músculos de respiración, deja de respirar, esos son los que nos refieren las familiares, se puso azul, se puso muy duro, muy rígido, no pudo responder, los ojos se van para arriba, quedaron como blancos, es lo que nos definen, y entonces después empieza a haber una pérdida del estado. Aunque hay un factor genético en ciertos tipos de epilepsia, la mayoría son multifactoriales. La fiebre, ya vio cuando los niños convulsionan por fiebre, esto aumenta el riesgo que a futuro tengan o no, pero muchos nunca la desarrollan. Un 25% de los pacientes con epilepsia puede tener una resolución, es decir, quedar libre de crisis el resto de su vida. El 75% restante tendrá que recibir un tratamiento farmacológico. El especialista recalcó que la detección oportuna y el apego al tratamiento es primordial, de lo contrario puede ocurrir una muerte súbita. Cuando hay alguien que está teniendo, por ejemplo, pérdida de la conciencia súbita, con desorientación total, sin respuesta, que dura más de un minuto, que después queda con confusión. Obviamente lo que vemos, lo que sale en las películas de caerse, moverse, convulsionar como tal, y en algunos casos algún tipo de alucinación en jóvenes, por ejemplo. La epilepsia no es exclusiva de los humanos, puede afectar a cualquier mamífero, como los perros, conejos, hurones, entre otros. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Nos trasladamos de escenario y ahora le cuento que actualmente 100 asociaciones están intentando constituirse como religiosas. Para lograrlo necesitan realizar una serie de trámites y procesos y hasta el momento no hay un gran crecimiento en este ramo. Alrededor de 100 asociaciones religiosas buscan el acta para constituirse, por lo que el gobierno del estado les ofrece asesoría para que puedan hacerlo ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, informó el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano Poveda. Las asociaciones religiosas se registran a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación y bueno, lo que hacemos nosotros es llevar también el control de esos registros que se tienen a nivel federal y desde luego dar el acompañamiento para quienes no han logrado ese registro puedan tener todas las facilidades y poder llevar a cabo este trámite que es indispensable para poder saber y tener conocimiento de dónde se desarrollan precisamente estas iglesias. Estamos trabajando con más de 100 asociaciones religiosas en el estado. Hablamos de que hay otro tanto que está en proceso de registro, pero bueno, insisto, creo que ahí lo más importante es la relación de cercanía. Han tenido un muy buen contacto, tanto a través de la Dirección de Asuntos Religiosos como también de la subsecretaría que es la encargada de ese rubro. Entre los requisitos que las asociaciones requieren para constituirse se encuentra un informe de sus actividades. Han solicitado en algunas ocasiones espacios públicos cuando está en el alcance de la autoridad municipal. Nosotros hacemos la gestión también para que tengan todas las facilidades. ¿Y recursos? En alguna ocasión piden algún recurso en especie, que es específicamente el que podemos otorgar desde la Subsecretaría de Gobierno, y en ese sentido, bueno, se les puede otorgar algunas sillas, alguna tarima, vaya, cuestiones que son en especie. Hasta el momento no se ha detectado un incremento exponencial de nuevas asociaciones religiosas, tanto en Mérida como en otros municipios. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas y le platico que los mayas son una cultura fascinante, pero hay temas que todavía quedan pendientes por investigar, como por ejemplo sus prácticas y costumbres relacionadas con la sexualidad. La sexualidad de los mayas prehispánicos es un tema pendiente de la investigación histórica y arqueológica, pues poco se sabe de sus prácticas y costumbres relacionados con el sexo. Estudios recientes y evidencias arqueológicas que hay en diversos sitios despejan algunas dudas de prácticas y ritos sexuales entre los mayas prehispánicos. El grabado en la ruta de Naj Tunich en el Petén guatemalteco o las evidencias de formas fálicas y de vagina en la cueva de Actún Utzil en Yucatán son ejemplos de esa evidencia arqueológica que hay en torno al tema. Sin embargo, opinar de la práctica sexual del maya prehispánico o una interpretación con base en esas evidencias sería una irresponsabilidad. La doctora en arqueología e investigadora Oana del Castillo Chávez señaló que no se conoce un ideario sexual del maya prehispánico. Solamente contamos con algunas pinturas, por ejemplo, en vasijas
algunos murales. Y el problema aquí es que no sabemos si pertenecen al ideario sexual o a una realidad. Entonces, podríamos mencionar que incluso hay unas figurillas de la isla de Jaina, de Campeche, en los que se puede ver a una mujer en un acto de una relación que no podemos decir exactamente sexual, pero una relación muy cercana con un conejo. Y no sabemos si eso es, el conejo es una representación de algún dios, de algún elemento o solamente un imaginario. Entonces, no tenemos como tal realmente una evidencia física, pero podríamos imaginarnos algunos elementos nada más, ¿no? La sexualidad de las culturas prehispánicas está envuelta en un halo de misterio, pues en los años 20 representaciones fálicas de la cultura huasteca encontradas se guardaron, fueron declaradas falsas y luego desaparecieron. Con imágenes de Alejandro Torres, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a Elia Padilla y también a José Chalé, que dice que nos sintoniza desde Acanqué. Un fuerte saludo. Nos vamos a la pausa comercial. Quédense con nosotros. A la vuelta, más noticias. Ven a vivir la experiencia de las artes marciales mixtas en Mayan Fight Night 2. Este sábado 18 de mayo a las 7 p.m. en el polifuncional del IDEI. Vive lo mejor de la MMA. Es lo que has estado esperando. Consigue tus entradas en tusboletos.mx. Teleyucatán y Península TV te invita. El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macro Móvil Super de la mejor 90.1. Tienes que estar ahí. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nogoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nogoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa y le platico que para continuar con el impulso a la industria de reuniones en el estado, la Secretaría de Fomento Turístico y la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones inauguraron en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI la certificación en organización de exposiciones para quienes se dedican a la actividad en la entidad. Así que ante los 23 representantes de diversas empresas que tomarán el curso, el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable, Carlos Ávila Pedraza, resaltó la importancia que tiene el Estado en esa industria en el país. Para que se dé una idea de la importancia, el sector de congreso y convenciones reporta una derrama económica de 1,010 millones de pesos y 4,300 millones por ferias y exposiciones. Ya por último, le comento que esta es la primera vez que se invierte en capacitación para el segmento, así como una certificación avalada por la Universidad Panamericana por medio de la Escuela de Administración de Instituciones, y en su pantalla ve imágenes al respecto. Ahora le comento que este próximo viernes a las 8:30 de la noche se realizará un concierto a beneficio del CAIMEDE. Será un homenaje al cantautor Armando Manzanero y la sede, el Palacio de la Música. El Palacio de la Música realizará su primer concierto a beneficio del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo el viernes 17 a las 20:30 horas. El concierto será interpretado por Javier Alcalá y Mariana Espinosa, bajo la dirección de Patricio Espinosa, Rubén Valdés en el bajo y Rubén López en la batería.
El evento será un tributo al cantautor Armando Manzanero, de quien interpretarán sus canciones más reconocidas, entre ellas Somos Novios, Como Yo Te Amé, Por Debajo de la Mesa, Esta Tarde Vi Llover, entre otras. El concierto se realizará en la sala de conciertos del recinto, que sobresale por su diseño preciso. Es una sala de conciertos con una acústica increíble. De hecho, se han llevado conciertos a cabo sin microfonía, es decir, la propia acústica de este espacio te permite llevar a cabo un concierto divino y que disfrutes desde cualquiera de las butacas. Que hay aparte es una intimidad, estás en esta sala de conciertos en la intimidad con el artista. La sala tiene capacidad para 458 personas y cuenta con espacios para personas con alguna discapacidad y adultos mayores. Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las instalaciones del DIF estatal, ubicado en la Avenida Alemán. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y hablando de música, le platico ahora que la Orquesta Sinfónica de Yucatán anunció su 11º programa de su temporada con la solista Edith Peña y que incluirá obras maestras de Brahms y Tchaikovsky. El director de la OSI, Juan Carlos Lomónaco, y el director general del Fideicomiso Garante de la OSI, Miguel Escobedo Novelo, anunciaron el doble concierto para el viernes 17 y domingo 19 de mayo en el Teatro José Peón Contreras. Por su parte, la pianista venezolana Edith Peña, que ha sido nominada a los Latin Grammys Awards por Mejor Álbum Clásico, presentará el concierto para piano y la orquesta, que es la número 1 de Brahms y la suite número 3 en sol mayor de Tchaikovsky, lo anterior en conjunto con la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Vamos con otras cosas totalmente diferentes y nos vamos precisamente al ver este accidente en donde se vieron afectados muchos daños materiales. En el cruce de la calle 49 por 70 se registró otro aparatoso accidente de tránsito cerca del barrio de Santiago que tuvo como saldo daños materiales. Los hechos ocurrieron después de las 15 horas cuando una camioneta compacta no respetó el señalamiento de alto y se impactó contra el costado derecho de un automóvil. La policía municipal y representantes de empresas aseguradoras acudieron al lugar para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez para Teleyucatán te informa. Generalmente la falta de precaución se ve involucrado en estos accidentes de tránsito. Con este tema yo me despido, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No se despegue, no le cambie porque llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Mi nombre es Livden Ojeda, muy buenas tardes. Tú que eres madre de familia, ¿sabes cuáles son tus derechos? Acordar que el primer apellido de mis hijos pueda ser el mío también es mi derecho. Tenemos derecho a contar con seguridad social para nosotras y nuestros hijos. Que se protejan los derechos de mis hijos, sin importar mi estado civil, es mi derecho. El trabajo en el hogar también es trabajo y tengo derecho a que sea valorado como tal. Las mamás de México tenemos derechos, vamos a ejercerlos. Suprema Corte, el poder de la justicia. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán.
Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de la lucha libre. Y es que después de 7 años regresa la AAA al Poliforum Samná. Exactamente el domingo 16 de junio se estará presentando este evento. Tendremos todos los detalles en la información del béisbol. El equipo de los Leones de Yucatán en el Eduardo Vasconcelos ayer iniciaron con el pie derecho. Vencieron a los Guerreros en Oaxaca 5-1. Lo más importante, César Valdés, bueno, pues se atribuyó la victoria, su 5º triunfo en esta campaña. Le estaremos presentando el resumen de este primero de la serie. En la información del atletismo se presentó la convocatoria de la carrera de aniversario el próximo domingo 9 de junio. Va a ser un evento que se va a correr en las modalidades de 5 y 10 kilómetros y se va a estar llevando efecto en 7 diferentes categorías. En el golf se presentó la convocatoria de la 5ª edición de la Copa Yucatán. Este evento se va a estar efectuando del 24 al 26 de mayo y bueno, pues se va a estar compitiendo en esta ocasión por primera vez en la rama femenil y van a estar participando golfistas de 3 estados. El gusto de saludarle y de darle las vías de comunicación. En el Twitter nos puede localizar a través de la cuenta @DeportesTeleYuc. Por supuesto en el Facebook la cuenta oficial @DeportesTeleYucatán y el teléfono en el estudio 940-7600. Sin más preámbulo, vámonos a la primera nota y se trata de la lucha libre. Hoy se anunció que después, como decíamos, de 7 años, el próximo domingo 16 de junio a las 5 de la tarde se estará presentando la lucha libre de la AAA. Vayamos a conocer esta historia. Después de 7 años, la lucha libre de la AAA regresará al Poliforum Samná el domingo 16 de junio a las 5 de la tarde, presentando un adelanto de la función capitalina Verano de Escándalo, anunció en conferencia de prensa el promotor Humberto Rodríguez Lugo. Backstage regresa a la AAA a casa, que es el Poliforum Samná. Estamos haciendo un evento previo al magno evento de la Triple Manía, que es Verano de Escándalo. Decidimos en el Poliforum ya que es la casa de la lucha libre aquí en Mérida, ¿no? Humberto Rodríguez reveló que la idea de hacer nuevamente la lucha libre en el Poliforum Samná es que considera que es el escenario ideal de este deporte en Yucatán. Tenemos la lucha estelar que será Psycho Clown con Dr. Wagner, Blue Demon y Taurus, y tendremos lucha del campeonato que será la revancha de Pentagón. Regresa Pentagón a la AAA con Fénix contra los Young Bucks. En la función del próximo 16 de junio se presentarán 28 luchadores de la AAA e interactuarán con luchadores locales. En la lucha estelar, Psycho Clown y el Dr. Wagner enfrentarán a Blue Demon Jr. y Taurus. Bueno, y cambiamos de tema, vamos a hablar del atletismo, y es que el domingo 9 de junio se va a realizar, pues, por el aniversario, una carrera de 5 y 10 kilómetros.
En el marco de su primer aniversario en Mérida, el próximo domingo 9 de junio, una macrotienda deportiva organizará una carrera de 5 y 10 kilómetros, anunció este miércoles en conferencia de prensa Carmen López López, directora de la empresa. El objetivo es celebrar con todos nuestros clientes nuestro primer año en Mérida, entonces hacer una fiesta del deporte. Durante toda esa semana vamos a hacer más actividades deportivas, no solamente la carrera, y realmente la idea es hacer una fiesta del deporte y que todo el mundo pueda venir a practicar deporte con nosotros. La carrera arrancará a las 7 de la mañana y se correrá en el norte de la ciudad. Hay categorías para todas las edades y además para categorías con personas con discapacidad, y tanto para en hombre como en mujer. El cupo está abierto para 2.000 personas, de momento llevamos 1.000, entonces animamos a todo el mundo a terminar de inscribirse. Carmen López puntualizó que las categorías en las que se podrán inscribir son la juvenil, la libre, máster, submáster, veteranos, veteranos plus y capacidades diferentes en ambas ramas. Bueno, pues ahí está esta carrera de aniversario. Vamos a ir a la pausa. Al regresar estaremos tocando el tema del béisbol. Como le anticipaba, el equipo de los melenudos venció ayer a los guerreros en Oaxaca 5 carreras a 1. Y también estaremos hablando de la quinta Copa Yucatán de golf. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Saludos a este grandioso staff que por supuesto tarde a tarde tenemos a bien llevarles el relato de lo más destacado de la información deportiva, por supuesto a nuestro amigo allá en audio, al señor Ricardo Ledesma. Vamos con la siguiente nota y se trata del rey de los deportes, el béisbol. Ayer en la Verde Antequera, en el Eduardo Vasconcelos, los Leones vencieron a los Guerreros de Oaxaca por pizarra de 5 carreras a 1. El dominicano César Valdés, bueno, pues sumó su quinta victoria en esta temporada 2019 de la Liga Mexicana. El resumen. El serpentinero dominicano César Valdés tuvo una destacada actuación y guió a los Leones de Yucatán a la victoria de 5 carreras por 1 sobre los Guerreros de Oaxaca, para apuntarse el primero de la serie en el estadio Eduardo Vasconcelos de la Verde Antequera. Valdés extendió su paso invicto desde su llegada a la cueva en el 2018 y puso sus cifras este año en 5 victorias con 0 derrotas y .302 de porcentaje de carreras limpias, teniendo una sólida labor de 7 capítulos, donde solo permitió un registro. El bélico Irving Delgado cargó con su primer revés de la campaña. Ataque de 3 carreras en la tercera entrada guió a la victoria a las Fieras. Una anotó Héctor Hernández de Caballito, otra más Jonathan Jones en wild pitch y la última JJ Aguilar con rol al cuadro. En la entrada siguiente, las Fieras sellaron la victoria con par de registros más, ambos de Caballito. Antes, en el episodio de las buenas noches, Moisés Sierra puso adelante a los Guerreros con batazo al prado derecho, que mandó al plato a Alonso Harris. Los Leones buscarán asegurar la serie cuando manden a la loma a José Samayoa, que tendrá como rival a Rudy Acosta.
Bien, estas fueron entonces los melenudos que lograron su primera victoria ya en Oaxaca contra los guerreros. Vamos a hablar del golf, y es que del 24 al 26 se va a realizar pues lo que es la Copa Yucatán. Esto va a incluir también la categoría femenil por primera ocasión. Un total de 150 golfistas de la península se espera participen en la quinta edición de la Copa de Golf Yucatán, evento que se realizará del 24 al 26 de este mes de mayo, informó esta mañana en conferencia de prensa William López, consejero del Club de Golf Yucatán. Estamos esperando 142 jugadores, ya tenemos inscritos 120, en los transcurso de los siguientes días tendremos los demás, y pues estamos dando unos premios que superan los 1.200.000 pesos, un coche BMW, un carro Club Car para los que hagan el Hole-in-One, y otros premios además para los OYs en los demás folios. William López manifestó que por primera ocasión en esta copa se tendrá la categoría femenil y se otorgarán trofeos a los 3 primeros lugares, así como un reconocimiento especial para el golfista que logre el primer OYs en el evento. Estamos tratando de hacer eso, el golf es un buen deporte y además estamos muy contentos porque tenemos una buena participación de jóvenes jugadores que ya están acá, jóvenes universitarios, jóvenes menores de 30 años que tienen una buena afición ya por el golf. Vemos que el golf mundial está tomando una nueva tónica. Nosotros tenemos a Isabela Fierro aquí, que es jovencita yucateca, y también tenemos a Cori López, que es mexicana, destacando a nivel internacional. Así que los jóvenes es una nueva corriente que vamos teniendo, que siga Lorena Ochoa, ¿no? La competencia iniciará el sábado 25 a las 8 de la mañana y se espera asistan golfistas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Bueno, pues ahí está la información relativa a esta quinta Copa de Golf Yucatán, como siempre uno de los eventos que marca la pauta en este calendario. Decíamos, estará pues anexando la categoría femenil, van a estar compitiendo golfistas de 3 estados del 24 al 26 de este mes, señor Izama. Correcto, así es, y bueno, mi estimado Mario, pues los Leones de Yucatán, a ver cómo les va esta noche, esperando asegurar su serie en caso de ganar. Sería ya la tercera serie, la cuarta serie que logren, si es que se llevan la victoria la noche de hoy. Creo que va poco a poco estos cambios en que se realizaron, puede ser que ayuden al conjunto del campo. De repente, pues el agua va tomando su nivel. Mucho se ha platicado de Luis Carlos Rivera, el voto de confianza, la presión de los aficionados, los resultados que no se van dando. Ojalá que con esta incorporación, con este cambio múltiple de 5 peloteros el pasado lunes, pues Yucatán pueda haber fortalecido su staff de picheo, y el ver a César Valdés acumular su quinta victoria, decíamos en la nota, mejorar su porcentaje de carreras limpias admitidas en 3.02, pues habla del progreso, ¿no? De poco a poco Yucatán pues estar a mitad de la tabla en lo que es el standing de la zona sur, después ya prácticamente de mes y medio de haber arrancado esta temporada 2019 de la Liga Mexicana. Lo cierto es que ayer iniciaron triunfando por pizarra de 5 carreras a 1, y ya veremos pues esta noche si los Leones pueden obtener la victoria para asegurar lo que sería su cuarta serie. Perfecto, pues vamos a esperar, ya mañana estaremos dando los resultados de el conjunto melenudo. Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo. Recuerden, de lunes a viernes 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Muchas gracias, nos vemos en la noche. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo.
En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo.